No basta con ser justo y bueno. Se requiere ser obediente y sensible al llamado de Dios y perseverar hasta el final. Lot para mí tenía una gran historia, pero por malas decisiones salió de la historia. La prosperidad no necesariamente significa que Dios nos está llamando a caminar en esa dirección. Usted tiene que tener cuidado, porque podría ser una prosperidad para nuestro propio mal. Si la salvación de nuestros hijos es lo más importante, entonces eso cambiaría la forma en que nosotros tomamos decisiones. Si Dios le enciende luces rojas de que usted está en el lugar equivocado, más les vale que las atienda. ¿Qué sabe usted de Lot? ¿Qué sabe? Cuénteme, ¿qué sabe de Lot? ¿Recuerda? Lot es famoso por la esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo una ¿qué? Una estatua de sal. ¿Por qué? Porque volvió a ver atrás. Y algunos estudiosos dicen que ella deseó volver atrás, que lo que se dice ahí es que deseó. Y Dios inquietó mi corazón a estudiar la historia de Lot para que nosotros podamos ver en un espejo lo que no se hace. ¿Sí? Lot sale bajo la bendición de Abraham. Primero de Taré, el papá de Abraham viene de Ur de los Caldeos, y Taré se trae a Abraham, a Sara y a Lot. Se lo traen. Cuando Dios llama a Abraham en Harán, lo llama para ir a la tierra prometida, y Dios le dice que deje a sus padres y a su parentela. ¿Y a quién se trae? A Lot. La reflexión que usted tiene que hacerse el día de hoy es: ¿a dónde voy a llevar a mi familia a vivir? ¿A dónde estoy poniendo a mi familia a vivir? Toda decisión tiene consecuencias y que uno debe de comprender. Toda decisión tiene consecuencias generacionales. Yo no puedo dejarme llevar por la ambición. Yo no puedo permanecer en lugares peligrosos. Dios tiene que advertirnos el camino. Dios le permite a Lot salir bajo la bendición a una aventura de fe. Y déjeme explicarle algo. Lot prospera porque tiene la influencia más importante en su vida, que es la influencia de Abraham. Vea lo que dice Génesis 12:1. Entonces el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti, Dios le dice, una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la promesa. Abraham todo el tiempo se mantiene escuchando la voz de Dios, obedeciendo la voz de Dios y caminando bajo las instrucciones de Dios. El verso 4 dice: Abraham se fue como el Señor le había dicho. Si un día quiere que de usted se escriba algo bello, es que se diga que usted hizo todo lo que el Señor le dijo. Que se diga de nosotros: hizo todo lo que Dios le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios llama a Abraham y Lot viene con su tío Abraham. Por cuanto está bajo una influencia de bendición, Dios bendice a Lot. Dios prospera a Lot. Lot era un hombre bueno, justo. Segunda de Pedro 4:7 dice, escuche: por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Lot era un hombre amable, hospedador, generoso, justo. Dios lo mira y era un hombre bueno. Pero quiero decirle algo: no basta con ser justo y bueno. Se requiere ser obediente y sensible al llamado de Dios y perseverar hasta el final. Lot para mí tenía una gran historia, pero por malas decisiones salió de la historia. Usted no cuenta la historia de Lot.
Usted no quiere contar la historia de Lot. Lot desaparece en la historia y pasa como un ejemplo negativo. En primer lugar, las decisiones que tomamos determinan nuestro destino y el de nuestras generaciones. ¿Por qué Lot se mudó a Sodoma? ¿Cuál fue el pecado de Lot? Lot se separa de su tío Abraham y la escritura dice que escogió para sí, pensó egoístamente, escogió la tierra más próspera. Este fue el error. Lot tomó decisiones sin consultar a Dios, sin preguntar a Dios, y dejó que la ambición por el dinero atrapara su vida y fue acercando sus tiendas hasta llegar a vivir en Sodoma. ¿Por qué? Porque era una tierra próspera, pero era una tierra perversa en extremo. Ante la prosperidad, Lot queda seducido, mas Abraham, cuando se separa de Lot, Dios le hace levantar la mirada y Dios le dice a dónde ir. Vea lo que dice Génesis 13, 8 al 9. Entonces Abraham dijo a Lot: por favor, no haya contiendas entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores. Se separaron porque prosperaron tanto que los pastores de ellos comenzaron a pelear entre ellos. Y Abraham dijo: no, sobrino, no haya pleito entre nosotros, vamos a separarnos. ¿No está delante de ti toda la tierra? Sepárate, pues, de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Vea lo que dice el verso 11. Aquí está el gran error de Lot. Lot eligió para sí, no para su familia, no pensando en su familia, no pensando en lo más seguro. No consultó a Dios. Dios no le dijo a Lot que se separara. Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham deja que sea Dios quien le guíe, quien le hable. ¿Quién era el que fue llamado, Abraham o Lot? ¿Sobre quién estaba la bendición? ¿Por qué Lot se fue? ¿Tenía que irse? No. ¿Había problemas entre ellos dos? No. Había ambición. Cuando Abraham ve el problema, Abraham le dice: no haya problema entre nosotros. Tranquilo. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Note bien que Abraham pone a Lot a elegir. Pero ¿por qué, si Abraham es el tío, quién debería haber elegido? Es un privilegio, es una honra, es un honor. Yo he progresado porque he estado a tu lado, porque la bendición de Dios está sobre ti. Pero yo tengo que tener cuidado de no caer en una ambición desmedida que me haga creer que yo soy superior a ti. Yo tengo que tener mucho cuidado. Era una tierra próspera. La prosperidad no necesariamente significa que Dios nos está llamando a caminar en esa dirección. Usted tiene que tener cuidado porque podría ser una prosperidad para nuestro propio mal. Y usted tiene que entender que esto es bíblico. Observe, Eclesiastés 5:13. He visto un mal terrible debajo del sol. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. La prosperidad no necesariamente es riqueza. Si la riqueza está siendo para prejuicio mío o de mi familia, esa riqueza no viene de Dios. Está mal interpretada. Lo que está diciendo es que yo te conocí cuando eras humilde, cuando ibas a la iglesia, cuando orabas, cuando clamabas. Y ahora que eres rico, eres arrogante, eres autosuficiente y ya no necesitas a Dios y te alejas de Dios. Yo te vi de rodillas pidiendo un milagro, mas cuando Dios te hizo el milagro, dejaste de ir a la iglesia. Dejaste de congregarte, dejaste de buscar su rostro, porque esa riqueza comenzó a conducirte al mal. Yo tengo amigos que los he visto prosperar. Cuando llegaban en su Toyotita, eran tan hermosos, tan bellos, tan humildes, tan piadosos. ¿Cómo buscaban de Dios? Hasta que un día me aparecieron en su full.
Y llegando en su full último modelo, la mejor marca, dice, me compré este, pero quiero el otro, porque este no es suficiente. Y yo dije, cayó en la trampa, donde tú caes en una tierra donde no importa lo que tú tienes, nunca es suficiente. ¿Cuál fue el error de Lot? Que sus decisiones fueron egoístas. No consideró que era esposo y que era padre. No pensó en sus hijas. No pensó como padre, no pensó como abuelo. Él no preguntó a Dios cuál era su voluntad. No preguntó si esa era la ciudad donde debían crecer sus hijos y sus nietos. Su prioridad fue el egoísmo. Si la salvación de nuestros hijos es lo más importante, entonces eso cambiaría la forma en que nosotros tomamos decisiones. La ambición lo hizo perder la sensibilidad espiritual y esto lo aleja del temor de Dios. El día que tu conciencia o mi conciencia dejen de redarguirnos, de corregirnos, de decirnos que es pecado, algo está mal. Lo triste de caer en la tentación de la codicia es que la persona no se conforma con lo que recibe, sino que siempre quiere más. Aunque la codicia nos advierte que hay algo que no está bien y no nos deja tener paz, siempre vamos a avanzar porque queremos más, creyendo que allá hay un mayor nivel de felicidad. Entonces entran dos cosas: la envidia, oiga bien, la envidia y la codicia de lo que otros tienen. Podría ser el sueño de muchos llegar a vivir a ciudades donde hay gran progreso. Pero yo tengo que entender claro, yo no puedo perder mi salvación ni la de mi familia por el progreso. Usted y yo tenemos que tener algo claro. Sus decisiones son la plataforma para el futuro suyo y de su familia. Lot lleva a vivir a sus 2 hijas y ya se lo voy a decir más adelante. Pero observe bien, sus hijas se comprometen con hombres de ese lugar. Eran perversos en extremo y tan perversos que el ángel de Dios quiso salvarlos y ellos no dijeron que no, que muchas gracias. Es decir, no era la sensibilidad correcta. Lot cae en una trampa tan terrible que cuando los ángeles llegan a la ciudad, Lot les ofrece sus hijas para que hagan lo que quieran en lugar de que no toquen a los ángeles. ¿Un padre haría eso? Yo tengo que tener cuidado. Si el lugar donde yo he llegado a vivir ha traído corrupción a mi vida, ha cercenado mi vida, tengo que tener mucho cuidado. Número 2, la influencia espiritual de otros es fundamental. La relación de Lot con Abraham fue clave para su protección. Otra vez, la influencia, la relación de Abraham con Lot fue clave para su protección. Abraham intercedió por Lot cuando supo que Sodoma iba a ser destruida. Lot llega a vivir a Sodoma. De repente, los reyes comienzan una guerra contra Sodoma y 4 reyes se unen y toman cautivo a todo Sodoma y a Lot y su familia. Fue una mala decisión. Mire bien, observe bien. Abraham intercede para que Lot sea salvado cuando viene la destrucción de Sodoma. Lot se salva porque el tío intercede por él. Es decir, aún estando lejos, hay una influencia positiva. Nunca, déjeme explicar esto bien. Voy a llevarlo ahí. Vea, la solución de Lot ante la prosperidad es separarse de su tío Abraham. Esto hace que sus caminos se dividan. Pero Lot no adoptó las disciplinas positivas de Abraham.
Vemos a Abraham que ejercía una influencia positiva, y a lo largo de la Biblia vemos a un Abraham construyendo altares para adorar a Dios. Pero usted nunca vio a Lot construir un altar para agradecer a Dios. Vemos a Abraham que vivía en tiendas de campaña porque sabía que un día Dios le dijo que si él habitaba en esa tierra, un día se lo daría por herencia a la siguiente generación. Y decidió Abraham habitar en tiendas de campaña habiendo sido riquísimo y viviendo en palacios antes. Mas ahora Lot quiere vivir en mansiones. A cambio de vivir en mansiones, sacrificó su familia. Vemos a Abraham buscando a Dios, escuchando la voz de Dios, escuchando las promesas de Dios, pero nunca vemos a Lot recibir una promesa de Dios porque no lo busca. Vemos a Lot buscando su propio camino. Lot necesitaba la influencia espiritual de Abraham. Tus amigos te enseñan a hablar, tus amigos te enseñan a pensar, tus amigos te enseñan a decidir. Si usted me enseña a sus amigos, yo le mostraré su porvenir. ¿Qué ve? ¿Qué escucha? ¿Quién influencia su vida? Si usted ve a Abraham orar, usted ora. Si usted ve a Abraham levantar un altar, usted debería levantar un altar. Si usted ve a Abraham caminar bajo la dirección de Dios, usted va a hacer lo mismo. Pero Lot caminó y se fue viendo beneficiado al lado de Abraham, mas no incorporó para sí la disciplina correcta de buscar, adorar y seguir la voluntad de Dios. Ambos vivieron problemas. ¿Era perfecto Abraham? No era perfecto Abraham. Abraham negó 2 veces a la esposa porque era bellísima y dijo: me van a matar si dicen que eres mi esposa. Di que eres mi hermana. No era perfecto Abraham, pero Abraham se mantuvo caminando para Dios. Por eso elija bien quién está influenciando su vida. Una de las cosas que yo he visto en el ministerio es que algunas personas que han estado conmigo, cuando han visto la bendición de Dios, se han llenado de envidia. Esto nunca lo he dicho. Se han llenado de orgullo y de repente me han dicho: Sixto, quiero irme porque lo que pasa aquí pasa porque yo estoy aquí. Entonces yo le digo: claro, puedes irte. Y quiero llevarme esto. Puedes llevarte todo lo que tú quieras, porque yo siempre pienso en Abraham. Tú puedes llevarte todo. Tú elige toda la tierra que tú quieras. Pero déjame decirte, mañana Dios me llevará a un monte y Él me dirá cuál es la mía. Lo que Él ha apartado para mí no me lo puedes quitar. Tú no me lo puedes quitar. Pero ¿sabe qué he visto con estas personas? Que se secan. No porque yo haya hecho algo malo, es porque ellos se confundieron, creyeron que era inteligencia o artificio humano. No es inteligencia o artificio humano. Esto es gracia. Esto es gracia y misericordia de Dios. Por eso elige sabiamente la influencia que estás recibiendo en tu vida. Aléjate de las influencias negativas. Aléjate de las personas que te separan de Dios. Aléjate de aquellos que te están seduciendo con promesas falsas que no se dan. No es cierto. Esto es gracia de Dios. No cambies tu fe por mansiones. No vendas tus convicciones por dinero fácil. No existe el dinero fácil. El dinero fácil no existe, ni el éxito fácil no existe. Eso es mentira. Lo que existe es fidelidad, lealtad, caminar para Dios y dejar que Él sea el que multiplique tu riqueza. Número 3, el tercer error de Lot es consentir y comprometerse con el pecado. Eso es peligrosísimo. ¿A dónde he instalado mis tiendas? ¿A dónde estoy llevando a vivir a mi familia? Génesis 13, 12 y 13 dice: Abraham se quedó a vivir en las tierras de Canaán, mientras que Lot se va a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muchos muy graves pecados contra Dios. Lo que está diciendo en otra versión es: y Lot fue acercando sus tiendas hasta llegar a vivir dentro de Sodoma.
Usted puede vivir en una ciudad próspera, pero tenga cuidado donde vive, donde edifica su familia, donde están creciendo sus hijos, en qué escuela están creciendo sus hijos. Usted no puede decir, es que todos los niños de esta ciudad estudian en esa escuela. Es perversa, le enseñan ideología de género, tienen que luchar contra todo eso, pero es que no es cierto, eso no es la verdad. Usted tiene el derecho de educar a sus hijos en un buen lugar, de formar a sus hijos en el lugar correcto. Tiene que tener temor de Dios. Note bien, aunque Lot era justo, su cercanía con la cultura corrupta tuvo un impacto negativo en su vida y en su familia. Poco a poco comenzó a tolerar el pecado. Abraham lo salva de la primera vez donde es secuestrado. Abraham toma a su gente, va, lo libera, porque había vivido en Sodoma y ahí había sido secuestrado. Cuando Abraham lo libera, ¿sabe qué hace Lot? Vuelve a vivir en Sodoma. Escúcheme, si Dios le enciende luces rojas de que usted está en el lugar equivocado, más les vale que las atienda. Porque la siguiente vez podría convertirse en estatua de sal. ¿Me explico? Yo tengo que entender si Dios me está hablando que hay un peligro. Si Dios me está encendiendo luces rojas, yo tengo que tomar medidas. Por eso es importante que yo elija sabiamente. Génesis 30:19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios siempre va a hablar a nuestra vida de nuestros descendientes. Dios tiene misericordia de Lot, lo salva porque su tío intercede, lo saca de Sodoma. Observe lo que le dije. Cuando los 4 reyes se organizan y toman Sodoma y se llevan a Lot cautivo, Abraham oye la noticia y ese pastor amoroso viene a salvarlo. Génesis 19:29 dice: así arrasó Dios las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades en que había habitado. La segunda vez, cuando Dios decide terminar con Sodoma y con Gomorra, Dios se acordó ¿de quién? De Lot, porque Abraham intercedió por Lot. Nuevamente, déjame explicarte aquí 2 cosas. Ten siempre alguien que ore por ti. Ten siempre alguien que interceda por ti. Ten a alguien que mueva la mano de Dios. Yo estoy aquí porque yo tuve una mamá que oró por mí, que no desmayó, que intercedió, que clamó, que me salvó. Sus oraciones me salvaron. Escucha el clamor de los que están orando por ti, de los que no se han cansado. Por causa de ellos tú prosperas. Por causa de ellos tú has sido salvo del peligro de muerte. Pero no juegues con la misericordia. No te acostumbres a jugar con la misericordia. Por favor, no te acostumbres. Tío me salvó. Tío, ¿dónde está? Tío, usted sabe dónde estoy. Es que tío, no sé qué me pasó, pero... Hijo, ya voy. Y ahí viene tío a salvarte. Pero la próxima vez, ¿pondrá a venir tío? La próxima vez vienen ángeles por ti. Ángeles que Dios enviará cerca de ti, porque tú no perteneces a ese mundo, tú perteneces a otro mundo. Y Dios quiere salvar tu vida, restaurar tu vida, bendecir tu vida, hacer que tus hijos tengan destino, hacer que tus nietos tengan destino. Mire, nuestras decisiones impactan nuestra familia. Las decisiones de Lot afectaron profundamente a su familia. Su esposa miró hacia atrás, hacia Sodoma, en desobediencia y se convierte en estatua de sal, dice el capítulo 19:26. Sus hijas, influenciadas por la corrupción de Sodoma, cometieron actos inmorales que ya los vamos a ver.
O sea, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros. Tú puedes decirme, este mensaje no es para mí, yo ni novio tengo 19. ¿Tú piensas que tus decisiones a tus 19 no afectan tu descendencia? Las decisiones que hoy estás tomando determinan el futuro de tu descendencia, aunque tengas 13, 14 o 15. Yo tengo que entender que mis decisiones influencian mi futuro. Lot expone a sus hijas a un mundo perverso. Ellas se enamoran ahí de personas que no temen a Dios. Observe lo que dice Génesis 19:12. Aquellos hombres le dijeron a Lot, los ángeles: ¿tienes aquí a alguien más? Yernos, hijas, hijos, cualquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Una advertencia: voy a terminar con esta ciudad. Entonces Lot, dice el verso 14, le habló a los yernos, los que habían de casarse con sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos les pareció que bromeaba. Déjame explicarte algo. Tus hijas se comprometerán en el ambiente donde crecen. O se casarán con hombres perversos o con hombres que temen a Dios. ¿Qué lo determina? El ambiente donde estás educando a tus hijos. Tú tienes que ser intencional. Ay, mamá, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Pero por qué? A mí no me gusta ese pastor como habla. Eso en otras ciudades ocurre. Eso lo escuché yo muchas veces. Y cada domingo era: mi amor, mientras vivas en este techo tengo que llevarte. ¿Pero por qué? No quiero ir. ¿Sabes por qué? Porque estoy poniendo el fundamento para que te vaya bien en la vida. Hoy no lo entiendes, hoy no lo ves claramente. Mañana lo vas a agradecer. Tengo que cumplir. ¿Con qué? Con la misión de educarte y de dejarte en un buen lugar. Tengo que llevarte, mi amor. Y un día, cuando ellos despiertan, dicen, como dijo Daniel a los 20 años: mamá, tengo un sueño. Cuando yo tenga a mis hijos, me gustaría educarlos como vos nos has educado a nosotros, le dijeron a Helen en aquel cumpleaños. Y a los 20 años nos dimos cuenta que nuestros hijos habían abierto sus ojos. Por eso, aunque parezca duro, aunque parezca difícil, aunque parezca que usted va contra viento y marea, imagínense que algunos de ustedes los trajeron hoy. Pero escucha por qué te hemos traído. Escucha por qué. Porque si tú no despiertas a tiempo, si yo no despierto a tiempo, mi conciencia podría cauterizarse al extremo que voy a leer. Escucha. Como los hombres de la ciudad eran perversos y vieron hombres guapos, querían botar la puerta de la casa de Lot para acostarse con los ángeles. Lot abre la puerta y dice en el capítulo 19, verso 8: tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Puedo yo llegar a este nivel de perversión? Sí, si sigues viendo pornografía. Sí, si sigues participando de chats obscenos donde mandan esos videos que luego borras, pero que van corrompiendo tu mente. Y luego un día, cuando hablas como Lot, te preguntas llorando: ¿de dónde salió este pensamiento? ¿Pude yo exponer a mis hijas a una brutalidad sexual de esta magnitud? Tú tienes que elegir. Déjeme explicar. Mire, uno tiene que entender claramente que nuestras decisiones, que la decisión donde estoy viviendo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, la música que estoy oyendo va condicionando mi manera de pensar. Estaba hablando de sexualidad a un grupo de jóvenes y este chico de la alabanza me dice:
Oiga, dice, ¿pero qué hice yo? Le digo, perdón. Dice, ve, yo nunca he tenido sexo. Pero mis amigos un día pasamos por un lugar donde alquilaban pornografía y yo fui. Dice, el problema de eso es que luego quise ir solo y volví solo hasta hacerlo una adicción. Dice, hoy en la mañana, cuando lo escucho usted, me entra un temor de Dios profundo que había perdido. Hoy en la mañana, cuando vi a mi hermana salir del baño en toalla, la decía y se lo dije. Ella me abofeteó asustada, pensando, ¿qué estoy diciendo yo? Y yo me fui a mi habitación a llorar, preguntándome a mí mismo, ¿de dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde? Dice, yo nunca he tenido sexo con nadie. Una pantalla que ha pervertido mi mente. Esa es la mente de Lot. ¿Usted se imagina entregar sus propias hijas? Yo tengo que tener cuidado. ¿Qué miro? ¿Usted piensa que lo que usted mira en secreto no tiene consecuencias públicas? Pues las tiene. Número uno, la inteligencia artificial te ha hecho adicto porque te manda más de lo que a ti te gusta. Y esto nos convierte en personas que queremos consumir más desmedidamente. Usted tiene que cerrar las puertas de Sodoma en su vida, porque si no pueden corromper nuestra manera de pensar. Un día un amigo, un colega, yo estudié leyes, él es un buen abogado, y dice, sí, se le propuse a mi esposa algo que en mi cumpleaños quería, pero él no quiso. Le digo, ¿de qué estás hablando? Dice, yo le propuse que tuviéramos un trío. Le digo, ¿qué? Le digo, pero un trío es bonito, le digo, traerle un cantantes me parece fascinante. No, dice, yo no estoy hablando de eso, ¿de qué estás hablando? Me dice, bueno, explícate, no te entiendo, le digo. Me dice, bueno, tener relaciones con ella y con alguien más al mismo tiempo. Le digo, ¿perdón? ¿De qué estás hablando? Me dice, se enojó, me regañó. Le digo, bro, si usted no despierta ahora a tiempo, mañana su esposa lo va a denunciar por abusador. Porque usted puede terminar abusando de sus mismas hijas si usted no despierta. Un año después lo ve y me dice, dicho y hecho. ¿Qué pasó? Dice, estamos divorciados. ¿Por qué? Porque yo le pedí varias veces esas y otras cosas. Ella me dijo que yo ya era un pervertido sexual y que no iba a exponer a mis hijas a mi forma de pensar. Un abogado prominente que usted lo ve vestido de corbata en los tribunales. No parece nadie malo, igual que Lot, justo, pero una mente perversa. La pregunta que surge es, ¿estoy viviendo en mi mente en Sodoma? Nuevamente, los reyes han venido a tomar la ciudad y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí y nos ha rescatado una y otra vez. Mas hoy me ha enviado a decirte que está a punto de destruir Sodoma y tú no perteneces a ese lugar. Las hijas de Lot perdieron la noción de lo correcto. Fueron expuestas a un ambiente tan pecaminoso que cuando Dios salva a Lot, a sus hijas, y las lleva fuera en la montaña, las hijas dicen, aquí no hay hombres, nos vamos a quedar sin hijos. Observe la lectura para que yo no lo vea. Lot tuvo miedo, dice el verso 32, 30 al 33 del 19. Tuvo miedo de permanecer en Zoar y se fue de allí a la región montañosa con sus dos hijas y habitaba en una cueva con sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda ningún hombre en esta tierra para nosotros. Como es la costumbre de la tierra, ven, demos de beber vino a nuestro padre, emborrachémonos, acostémonos con él y tengamos descendencia. Eso se llama incesto. El otro día
que hablaba de esto con un tema, con una persona donde íbamos a predicar. Él me contó la historia de cuando ellos se casaron. Dijo, mi esposa y yo en la luna de miel no pudimos tener intimidad sexual. Ella había enfrentado situaciones en infancia que le impedían. Cuando yo vengo, dice que la suegra le contan, dice, no, vamos a planear algo, la vamos a emborrachar y usted va y tiene luna de miel. Yo le dije, perdón, eso me dijo la suegra. Le digo, pero usted no hizo eso, ¿verdad? Dice, no, dice, buscamos ayuda espiritual. Le digo, déjeme explicarle algo. Si usted hubiera hecho eso, hubiese sido el otro violador con licencia, pero violación al fin y al cabo. ¿Por qué le cuento esto? Para que usted y yo entendamos que tenemos que tener conciencia qué estamos dejando entrar a la casa. La estadística de niños que han entrado en la pornografía porque accedieron a la computadora o el celular de papá es muy alta. No era su celular ni era su computadora, era la de papá. Fue papá el que trajo esa basura a la casa. Yo tengo que aprender a advertir el peligro y a entender cuál es el plan de Dios. Tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Observe nuevamente la otra escena. Lot dudó, vaciló, incluso cuando los ángeles lo impulsaron a huir de la destrucción. Vea lo que dice Génesis 19, 15 y 16. Al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, le rogaron. Exclamaron, apúrate. Es decir, no quería irse. Llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están allí para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Observe el verso 16. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo con esposa y con las 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad. Déjame explicarte algo. Cuando sientas que Dios te toma de su mano y te trae a un ambiente seguro y te dice a dónde ir y te dice que corras, corre, no te resistas. Por favor, corre, escucha la voz de Dios trabajando contigo. Un día un amigo llegó a mi casa en la mañana llorando, desesperado. ¿Qué pasó? Le dije. Dice, yo fui a una procesión, dice, con mis amigos, para emborracharnos y ver mujeres guapas. ¿Sí? Dice, y en la borrachera, en la madrugada, dice Sixto, yo oí una voz que me llamó, los cielos abiertos y una legión de ángeles adorando a Dios. ¿Qué es eso? Dice, la borrachera se me fue de un momento a otro y empecé a correr 20 kilómetros hasta llegar a tu casa para que me expliques qué fue eso. Yo le dije, te voy a explicar qué fue eso. Es Dios llamándote por nombre, privilegio que no tienen muchos, le dije. Porque entre los miles que estaban ahí, a ti te hizo ver una visión que nadie más vio. A vos te reveló algo que nadie más vio. A vos te quitó una borrachera que nadie más le quitó. Es porque Dios quiere salvar tu vida. Él lloraba ese día. Tiempo después dejó de ir a la iglesia. Yo me preguntaba, ¿cuántas veces debe de hablarme, llamarme? Tienes que ser sensible a su voz y decirle, aquí estoy. Recientemente se murió un compañero del colegio. Sus padres se habían divorciado, él creció con los abuelos, pero él vivió como un resentido social, reclamándole a la vida, ¿por qué se divorciaron? Que mis papás no me apoyan. Y siempre que lo llevábamos a algún lugar, él era un resentido social, lo tenía todo. El papá proveía económicamente, la abuela le daba amor, pero él se justificaba en su resentimiento por el divorcio de sus papás. Entonces, si yo culpo a los demás por este sentimiento, yo vivo como un resentido social, como una víctima de los demás, y eso me deja en un estado de inmadurez. Mi amigo era uno de los más inteligentes del grupo. Entró con las mejores calificaciones a la universidad. La universidad le pagaba para que estudiara. Él tomó ese dinero para entrar a
a una calle que se llamaba la calle de la amargura, lleno de cantinas y de borrachos y de un ambiente perverso. De ese ambiente no salió y terminó comiendo los desperdicios de los mercados. Cuando yo lo miraba totalmente demacrado, no era para estar ahí. Pero él decidió vivir como víctima, habiendo sido llamado por Dios para ser príncipe. Es peligroso mirar hacia atrás. Voy terminando, Dios mío, ya me pasé. ¿Están bien? Oiga, usted está listo para correr, ¿ah? Y tiene que correr. No se resista cuando Dios le habla. No se resista. Mire, verso 26. La esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¡Wow! Verso 17. Y después de haberlo sacado fuera, le dijo: escapa por tu vida, no mires hacia atrás ni te detengas en toda esta llanura. Escapa a la montaña para que no perezcas. ¿Sabe qué hizo Lot? Le negoció a los ángeles y los dijo: no, si yo llego a la montaña voy a perecer. Pero si el ángel está diciendo que no va a perecer, ¿por qué dice que va a perecer? Él creó su propio plan. Déjame en aquella pequeña ciudad llamada Zoar, que también estaba destinada a destruirse, y dijo: déjame ahí. El ángel tuvo tal misericordia que le dice: voy a preservar la ciudad porque tú vas a estar ahí. ¿Se quedó a vivir en Zoar? No. A los pocos días, donde fue a la montaña. Y ahí pasa lo que le dije. ¿Cuál es la lección aquí? No siga inventando sus propios planes. Deje de inventar cosas y de justificarse. Yo no puedo ir a vivir a Zoar. Aunque parezca una pequeña ciudad insignificante, Dios me está diciendo que vaya a la montaña. La forma correcta de caminar se la revela Dios a Abraham en Génesis 17, 7 y 8. Estableceré mi pacto contigo. Tú no naciste para ser Lot. Tú naciste para ser un Abraham para tu familia. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán. Escuche, donde ahora vives como extranjero, pagando el precio, viniendo a la iglesia, dejándote influenciar por la Biblia, yo seré el Dios de ellos. Los planes de Dios tienen destino, tienen mañana. Yo no quiero ir a otro lugar. Si hoy tenemos que vivir una incomodidad de vivir en tiendas, con tal de proteger mi familia, de educar mi familia. Si hoy usted tiene que sacar sus hijos del sistema educativo para darles educación en la casa, para salvar sus vidas, háganlo. Si usted tiene que irse a vivir a otro lugar, porque siente que el ambiente donde están creciendo sus hijos es corrupto en extremo, hágalo. Porque usted no puede vender su destino por vivir en casas de lujo. Por favor, hágalo. La obediencia tiene grandes recompensas. Que un día se diga de nosotros: donde quiera que llegaba, oraba. Donde quiera que llegaba, levantaba un altar de gratitud a Dios y decía: gracias por habernos traído hasta acá. Gracias, Señor. Que de usted se diga: era alguien sensible a la voz de Dios. Era la 1:30 de la madrugada. Yo venía de un baile de Sodoma, para decirlo claro. Y ahí Él me fue a buscar y lo escucho pronunciar mi nombre y me dice: te estoy llamando. 18 años, solo 18 años. Yo tenía una vida normal, buena, buenos padres y una mamá que oraba. Yo llegué a la orilla de mi cama, me arrodillé y le dije: aquí estoy, Señor.
Te entrego mi corazón y mi vida. Y Dios me dijo, para poderlo lograr tienes que ser radical. No vuelvas. Y tuve que dejar a mis amigos, todos mis amigos. Me quedé sin amigos. Fue duro. Pero yo tenía que salir de Sodoma. Y Dios me dio nuevos amigos. Me dio Isaías 55:5 y me dijo: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, el Santo de Israel, que te ha honrado. Hoy tengo tantos amigos como mis amigos, como ustedes. Tantos amigos, amigos que amo, que suben al monte, que buscan a Dios, que levantan altares, que corren cuando Dios advierte el peligro. Las decisiones tienen consecuencia y marcan nuestro destino y el de nuestra familia. Predicaba a 2,000 jóvenes sobre pureza sexual y les dije: escribe una carta a tus hijos, a los que un día escucharás llorar por primera vez, y los tendrás en tu brazo y alcanzarán en la palma de tu mano. ¿Te imaginas que le digas que tenías 16 años cuando lo amaste? Y que desde entonces comenzaste a orar por él, y que le dijiste que le traerías a este mundo en el momento correcto, y que desde entonces oras por él. ¿Te imaginas las lágrimas que correrán por tus mejillas porque desde ahora le amas? Sí, tus decisiones determinan tu destino y tienen que marcar a esta otra generación, igual que Abraham. ¿Sabe qué vio Abraham? Un hijo, Isaac, un nieto, Jacob. ¿Vio más? No. ¿Poseyó la tierra? No, él no. La poseyeron sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos. Y de Abraham se sigue hablando hasta el día de hoy. De él nació un pueblo. Pero hay otras historias que no se quieren contar, como la que le he contado el día de hoy. La pregunta que surge es: usted tiene que elegir, o es un Lot o es un Abraham. Si usted vuelve a ver para atrás, como la esposa de Lot, tendrá ansias de volver a Egipto, tendrá ansias de regresar allá. No vuelva a ver para atrás, aléjese. Le voy a contar algo que nunca había contado. En esa soledad y desesperación, yo vuelvo a la facultad. Mis amigos se quedaron. Yo ya no tengo quien me llame, no tengo con quién hablar, no tengo con quién salir. Yo estaba desesperado y le decía: Dios mío, yo necesito amigos. Y en eso me llaman mis amigos de Sodoma y me dicen: ¿te acordás de aquella guapa? Sí, dice, está haciendo una fiesta en su casa y quiere que vayas. Ok, yo voy. Y colgué el teléfono y fui a bañarme. Y le dije: Dios, ¿sabes qué? Yo no debo de ir. Yo no quiero ir. Esta tarde tiene que ocurrir algo. Por favor, sálvame. No quiero ir. Cuando estoy listo, suena el teléfono otra vez. Era la época de los teléfonos de estos. ¿Aló? Hey, ¿se acuerda de mí? Hey, claro. ¿Se acuerda que le dije que soy cristiano? Sí. Hay un campamento donde hay 300 jóvenes. ¿Quiere ir? Sí. Mañana no, ya. ¿Cómo ya? Sí, estoy listo. Venga por mí ya. Yo estaba esperando su llamada. Y ese nuevo grupo se convirtieron en mis amigos del alma. Yo quiero decirte, Dios no se ha olvidado de que necesitas amigos. Te dará nuevos amigos, nuevas influencias. Puestos de pie. Éxodo 13 nos demuestra, y yo te animo a que lo repases en casa.
Dos decisiones: o dejas que tus ojos te seduzcan, o subes al monte a dejar que Dios eleve el nivel de tus sueños. No vendas tus convicciones, tu futuro y tu vida por unos dólares más. No los vendas. Tengo un amigo que fue el diplomático más joven de su país. Un amigo que amo mucho. Sixto, yo era el embajador más joven de ese país. Fui asignado de tal país en Europa y eso me llevó a llenarme de vanidad, de orgullo, de deudas. Y apareció alguien que me ofreció dinero fácil si yo la llevaba en mi valija diplomática. Yo tenía inmunidad. Parecía seguro el plan. Comencé a hacerlo hasta que un día me detuvieron. Encerrado en la cárcel, yo lloraba teniendo la imagen de mi hija en mi mente. ¿Qué hice? Tantas veces me advertiste. Ahí, dice, el dolor más profundo es que yo le pedí a mi esposa que no los trajera a mis hijos porque yo no quería que me vieran ahí. Iba a pagar la condena y ahí me encontré con Dios, dijo él. Ahí él me abrió los ojos. Dije, ¿sabes qué fue lo más fuerte? Comenzar a sentir que la imagen de mi hija comenzaba a borrarse. Era el dolor más profundo, porque yo había elegido el camino equivocado. Y tantas veces Dios me advirtió que tenía que huir. Si hoy sientes que Dios está advirtiendo a tu vida que hay algo de donde debes de huir, que hay un Sodoma que debes sacarlo de tu corazón, hazlo.